cuando se habla de la donación de óvulos, de repente la gestación es súper importante. Y en las clínicas y todos los discursos que se crean en torno a los tratamientos reproductivos con donación de óvulos, ponen el énfasis en que la gestación es un proceso vital para la configuración del vínculo materno-filial, que evidentemente puede serlo, o sea, que es una experiencia muy fuerte, ¿no? Yo creo que casi la tenemos naturalizada porque pasa todo el rato, pero que si te pones a analizar en concreto, tanto en tema de riesgos como en tema de transformación vital, es una experiencia muy fuerte. Entonces, cuando se habla de donación de óvulos, esa experiencia se relata casi como un trabajo de cuidados en el que tú vas generando ese vínculo, como una forma de cuidar y de crianza y de establecer ese vínculo materno-filial. Sin embargo, cuando vas a las mismas clínicas o agencias, cuando te hablan de gestación subrogada, la genética es súper importante. Entonces, se va a parecer a ti, es tu bebé, porque es tu genética. Entonces, en realidad es como una forma de ver, o sea, eso que decíamos antes, ¿no? O sea, que una cosa es el conocimiento científico y la explicación científica de un tratamiento, de cómo funciona algo, y otra cosa es cómo el mercado va a hacer una narrativa en la que tú puedas construir un producto que sea vendible en torno a... Y no solo el mercado, también cómo vamos construyendo nuestras propias narrativas familiares para que nos haga sentido el vínculo. Entonces ahí es donde tenemos que pensar colectivamente también qué nos parece más aceptable, que menos, que queremos pensar de otras formas, cuáles son las formas de crianza que nos parecen más deseables, cuáles son posibles. Y ahí, si no lo pensamos desde otros lugares que no sean la tecnología y el mercado, la biomedicina mercantilizada, pues estamos reduciendo mucho el campo de la imaginación, ¿no? O sea, quizás deberíamos dar un poco un paso atrás y pensar cómo queremos reproducirnos antes de solo mirar a las técnicas y, pues en función de lo que la técnica me permite, yo construyo un régimen de crianza o una forma de parentesco. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, porque siempre lo hacemos, cuando preguntamos a los profesionales cómo ven el futuro a 5 o 10 años, para muchos, por ejemplo, la solución seguía siendo muy tecnológicas. Y nos contaban que, en su opinión, muchos, la donación de óvulos es una cosa que ahora mismo es muy importante, pero que con el tiempo las mujeres vitrificarán sus propios óvulos y luego, cuando la vida se lo permite, recurrirán a ellos. Yo soy bastante escéptico sobre esto por razones sociales y económicas. Las económicas es porque para que esta técnica sea muy eficaz, las mujeres tendrían que vitrificar estos óvulos en una edad temprana. Esto no ocurre ahora mismo, por varias razones. Primero, porque a lo mejor no está en sus pensamientos, y segundo, porque a lo mejor no tienen la capacidad económica de pagar por esta vitrificación. Son 2.000, 3.000 euros. Y la razón social es que esto implica que de alguna manera se está dando por descontado que a 10 años de la vitrificación se podrá permitir pagar una reproducción asistida y que ésta sea exitosa y que no tenga problemas. Me parece una visión muy optimista por parte de las clínicas y muy asociada a lo que decía Sara. Las técnicas que tenemos son estas y nos tiramos a ellas como si ese es el... Y se reducen toda variedad de posibilidades de pensar la crianza, la reproducción, la filiación de forma alternativas. Y otra cosa que quizás es interesante, que a lo mejor a lo largo del tiempo, en los próximos 5 o 10 años, puede cambiar la manera en que los países europeos estructuren su forma de abordar estos temas a nivel de regulación y a nivel de política económica. Quizás algunos países, como España, podrían ser exportadores de gametos, porque sobre todo en óvulos tienen, con respecto a otros países, cierto surplus. Otros países, que es el caso de Italia, de momento han optado por un modelo donde, como decía, no se compensan a las donantes y simplemente se compran los óvulos desde otros países, desde España por ejemplo, y países que tienen su propia infraestructura, como Gran Bretaña, pero que a lo mejor no son autosuficientes, que necesitan todavía más. De momento, esos son principios de diferenciación. No sabemos con seguridad si de aquí a 5 o 10 años será así,
pero de momento parece que va en esta dirección. Algo que ya ha ocurrido, por cierto, hablando de medicina regenerativa, en el caso de la sangre del cordón umbilical. Hay países que, como España, tienen su propia reserva pública y países que no han querido montar la infraestructura, y cuando necesitan una muestra simplemente la buscan en un buscador global, y donde la encuentran la compran y la traen. Entonces, o sea, la cuestión ahí es esa respuesta, digamos, que se da a veces en las clínicas de vitrificarán los óvulos, está respondiendo, dando por hecho un estado de la cuestión, que es la gente se reproduce tarde en la vida. Si en lugar de hacer la pregunta a la clínica la haces socialmente, es la gente por qué se reproduce más tarde en la vida. Y de repente planteas que igual lo que hace falta es una reestructuración de la regulación laboral y una reestructuración de cómo se entiende la sostenibilidad de la vida a nivel global, de cómo la economía sitúa lo laboral, los cuidados, en lugar de la reproducción social y la reproducción de cada una. O sea, si tú haces unas leyes en las que la gente primero tenga acceso a un trabajo, para empezar, y segundo, tenga acceso a un trabajo en el que pueda reproducirse, que las mujeres no tengan que estar posponiendo la reproducción para otro momento porque, no sé, el otro día veíamos a nivel ya académico que la edad, ¿cómo era? La edad media de los contratados doctores, que es como un primer contrato, como con más estabilidad, está en los 40 años. Claro, luego una parte muy importante de las personas que acceden, de las mujeres que acceden a óvulos donados, tienen más de 40 años. Dices, claro, si se configura el mundo de forma en la que las mujeres se puedan reproducir antes, las mujeres y los hombres, que veíamos que también, aunque se oculte, aunque se hable menos, tienen también su propio reloj biológico, si se puede hacer de una forma, si la reproducción se puede adelantar en el tiempo, compatibilizar con otras cosas, quizás generar modos de crianzas más compartidos, en los que haya un mayor sostenimiento de esa crianza, que no sea solo una mujer que se lo come todo encima a costa de su carrera, etcétera, pues entonces quizás también habrá menos necesidad de óvulos donados y menos necesidad de vitrificar óvulos. claro. Entonces, depende de a qué nivel hagas la pregunta, la respuesta puede ser tecnológica o puede ser múltiple, en el que la tecnología nos sirva para algunas cuestiones, pero no sea la única solución, ¿no? De hecho, la autovitrificación es un ejemplo perfecto de esta relación entre ciencia, tecnología y orden social. La autovitrificación es la respuesta que se da a través de una tecnología concreta para no alterar el modelo social de desarrollo que tenemos. Esto lo tenemos fijo y entonces buscamos la solución en otras partes para no tener que poner en discusión la forma en que vivimos. Otra de las cosas que sale cuando hablamos de esto, por ejemplo, la demanda, ¿no? La demanda de óvulos donados también se vería afectado por esto, porque la cuestión es cuando, por ejemplo, vemos que Italia no cumple su demanda o que Reino Unido tiene parece que te estamos poniendo como prioritario cumplir una demanda que en realidad quizás podría vehicularse por otros lados, ¿no? Ahí lo que hablábamos antes de las donaciones de embriones o otro tipo de acceso a la crianza. O sea, la cuestión es preguntarnos qué formas de acceso a la crianza, de cumplir esos deseos reproductivos de mucha gente que necesita pues material genético de otras personas, o pues en el caso de la gestación subrogada, gente que demanda gestación subrogada, gente que demanda utilizar material genético de otras personas, pues en qué casos tiene sentido en función de la invasión sobre el otro cuerpo, en función de la relación que tengan con la persona que está haciendo el proceso, si esa relación queremos que sea mercantil o laboral, o queremos que sea una cuestión relacional de pues mi hermana no puede gestar y yo gesto para ella, pero no lleva una vinculación económica, o mi amiga, Entonces ahí todos esos son los debates que hay que abrir y plantear, pero para mí me parece fundamental no partir de que tenemos que cumplir una demanda a través de una serie de cosas ya prefijadas, sino hay un deseo reproductivo muy fuerte que tenemos que ver como sociedad cómo lo abordamos, lo cual no quiere decir que en todos los casos y para todos se tenga que cumplir de la forma en la que ese deseo ya ha sido producido, sino vamos a ver qué hacemos con este deseo
para cumplirlo o para abordarlo de una forma que sea justa para todo el mundo y que construya la sociedad que queremos vivir y no justo el futuro que no queremos ver.